El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Detrás de las Cortinas. Me encuentro en compañía de mi amigo Martín Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, aquí nuevamente para tratar de retomar un poquito el tema de lo que estamos hablando. Nuevamente agradecerle a TLB1 por confiar en que nosotros podemos hacer algo interesante. Sí, así es. Agradecer principalmente a las personas que nos están viendo y extender este agradecimiento a don Juan Manuel Soaje Pinto, director del canal. Y bueno, vamos a retomar un tema que dejamos pendiente. La semana pasada hablamos sobre algunos inicios históricos del movimiento sionista, aunque no nos enfocamos en el libro Judenstadt de Theodor Herzl, sino que nos fuimos un poco más atrás para ver el contexto, ¿no? Obviamente hay detalles que quedan siempre fuera porque es difícil tratar este tema en tan poco tiempo. Nos tendríamos que tomar toda una serie de programas. Así que dejamos pendiente un aspecto que era el aspecto social, el cual pues hemos venido revisando el aspecto político, el aspecto económico, un poquito el religioso, pero Martín, hay un aspecto también social en todo esto. Claro, sí, calculo que en cierta parte, ¿no? Hay que llegar a medir también de qué pasa, o sea, si no hay una integración es por algo. Como yo decía en el programa anterior, si a uno lo echan de 80 países, algo tiene que pasar, hay algo que no coagula en las sociedades o que no coagula entre ellos y los otros o entre los otros y ellos. Pero bueno, calculo que hay algún aspecto social que hace la gran diferencia más allá de que la política y en que todo esto está conectado con que el sionismo supuestamente es un movimiento que agrupa, ya habíamos dicho que debe haber unos 15 millones de judíos en el mundo, entonces supuestamente el sionismo nace como ese movimiento que los agrupa para que ellos tengan cierta protección y fuerza, digamos. Entonces hay algo, esa fue la parte política, la económica, pero hay algo social, me parece. Y entre estos aspectos sociales, Martín, porque hemos hablado, bueno, sí, es que el aspecto social de una u otra forma engloba todo el tema que hemos hablado anteriormente de, de cómo se relacionaban con, pues sí, la crema innata de la sociedad europea, trabajando, como tú lo habías dicho, como judíos de la corte, ¿no? Que era un título que se les daba era como un nombramiento político en aquella época, ¿no? Y pues de esta forma ellos se van relacionando con las familias más importantes de Europa, incluso van teniendo sociedades a través de matrimonios entre familias, por ejemplo, los que ya mencionabas, la familia de Samuel Oppenheimer con los Bederheimer, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero también había un aspecto en el que ellos se involucraban al momento de financiar guerras y esto pues a su vez iba expandiendo sus relaciones sociales
dentro de la monarquía y de la vida pública de Europa. ¿Qué otro aspecto social crees que se puede relacionar con todo esto? Eh, Yéndonos a la cuestión que genera esa visión negativa sobre muchos judíos en Europa durante un montón de tiempo en las épocas que estamos hablando, ¿no? Del rey Leopoldo I, de la época de los imperios europeos, cuando las guerras que enfrentaban eran no entre naciones, sino entre imperios. Claro, sí, en el punto de que ellos arrancan que al estar fuera del cristianismo ellos pueden ejercer la usura y todo, entonces hay unos tires y aflojes de quiénes les servía y para qué, y cuando en realidad necesitaban que alguien tenga el dinero, pero a su vez, porque ellos al ser expulsados también empiezan a ejercer su religión como una cripto religión, digamos, que para hasta algunos llegan a ser de carácter público católicos o cristianos, y por otro lado son criptos judíos que ejercen, que es lo mismo que los que acusaron desde a los templarios, que si uno se pone a indagar en el tema, es muy paralelo a lo que veníamos hablando nosotros con el tema de lo que pasó con Canuto el Grande o lo que pasó con Guillermo el Conquistador y todo eso. Esa es una época muy, muy templaria. Y acordémonos que los templarios son expulsados por lo mismo, por hacer, digamos, el famoso culto a Baal, a Moloch, o lo que sea, tiene todo un correlato. Entonces, al ir expulsándolos, ellos también buscan personas que puedan mantener ese dinero y especular con ese dinero sin estar dentro del cristianismo, que es embargable, digamos, porque todo lo que sea dentro del cristianismo, el propio Vaticano podía confiscarlo, pero lo que sea fuera de ese cristianismo no podía tocarlo, por eso los utilizan. Y me refiero a esto con el tema, para unirlo con el tema social, porque hay costumbres, como nombro esto lo de Baal o Moloch, o ciertas costumbres de sacrificios de niños, que ya hablamos, que siempre se dice, bueno, pero yo me refiero más que todo a lo que es el abuso infantil. Creo que hay partes como ya te pasé hace un rato por el chat, y que sería todo un tema hablarlo, y me gustaría hablarlo con las personas que saben de eso, que son parte de ese culto. Como que en el Talmud se puede decir que está escrito que los rabinos pueden tener encuentros sexuales con niñas de 3 años y un día. Eso está escrito en el Talmud, no lo digo yo. Que hay una, no es una leyenda urbana, pero es algo que se comenta, que como antes hablábamos, y que es un tema quizás difícil de hablar porque puede llegar a tener problemas, pero es sabido que siempre se hizo la circuncisión con la boca, y más en los tiempos del desierto y todo eso, que son quizás costumbres antiguas, que no sé si las transferirán al día de hoy, porque yo no soy de ese culto y no tengo idea, pero investigo, y eso está escrito y ha pasado y quizás sigue pasando. Entonces, eso quizás genere cierta diferencia del manejo y todo, ¿no? Siempre hubo una especie de recelo, ¿no? Hacia hacia la comunidad judía en Europa. Como decías, se les utilizaba de cierta forma bajo la conveniencia de que el infierno cristiano pues no tenía jurisdicción para estos grupos, pero sin embargo los emperadores que se autoadjudicaban el mote de defensores del catolicismo, del cristianismo, como el propio Leopoldo I, que era nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a pesar de su catolicidad, eh, que también se vio exacerbada con su matrimonio con Teresa, que era nieta de reyes españoles muy católicos, pero aún así los siguió utilizando a los judíos de la corte, como en el caso de los mencionados Oppenheimer. Y todavía cuando muere Oppenheimer, sus hijos, por ejemplo, Jacob Oppenheimer, que se hace cargo de la banca,
mencionabas que fue el primero que le dio trabajo a uno tal vez de los más famosos patriarcas de las familias más famosas en lo que a cuestiones financieras se refiere, que es Mayer Amschel Rothschild, ¿no? Pero aún así, estas costumbres, como estas costumbres que chocaban mucho con el catolicismo, con el cristianismo, se dejan pasar, ¿no? Por esa conveniencia de que a veces un imperio, un estado podría llegar a la quiebra por un mal manejo de las finanzas, para lo cual pues tenían a los judíos de la corte, ¿no? Claro, y sí, para eso se los utilizaba y para eso también, por eso hago el correlato de que hay que hablar con el tema templario, que hay que hablar ya de, cuando se habla de Leopoldo, ya estamos hablando de que ya existían los jesuitas, que los jesuitas pueden llegar a ser una continuación de esos templarios en cierta forma, o sea, porque no, los jesuitas no solo fueron creados por Loyola, hay un montón de personajes que son parte y que en cierta medida absorben lo que dejan los templarios luego de la expulsión, y que eso está muy, muy relacionado con el tema del dinero, del poder. Recordemos que los templarios en un momento eran los dueños de la mitad de Europa con todo lo que hacían, y que fueron los primeros acusados de prácticas non santas del comercio, que digamos que supuestamente ellos lo aprenden todo en el Oriente, y que lo traen y que utilizan y generan desde la primera nota de crédito que se utiliza entre punto y punto que los templarios tenían marcado en la ruta hacia Jerusalén. Entonces cualquiera podía recibir una nota en esos puntos sin ser robado en el intermedio. Digamos, son las primeras prácticas bancarias y usureras, que recordemos que dentro del catolicismo o el cristianismo no estaban permitidas las prácticas usureras, y eso hace una gran diferencia de acumulación. Por eso toda esa práctica, y más con lo de Leopoldo, ya existían los jesuitas, pero ya a la vez existían también estas misiones jesuíticas en otras partes del mundo, que tenían países enteros en territorio, de los cuales hacían usufructo también de todo lo que sacaban de esa gente que vivía casi en mano de obra esclava, porque no creo que se haya Misiones y el Paraguay se hayan enriquecido tanto como se han enriquecido los jesuitas en esa época, y que después generan este tipo de personajes, como pueden llegar a ser los Rothschild o ciertas personas que son los que, a mi forma de entender, son los que le manejan ese dinero. Y por ejemplo, yo creo que una pregunta que surge, Martín, que surge con mucha frecuencia, que es entre estas costumbres de los templarios, porque hay que decir que los templarios, como bien lo explicas, llegaron a controlar básicamente por completo Europa en el sentido económico, ¿verdad? Ellos ejercieron una especie de banca, ¿no? De una red bancaria cerrada, ¿no? Entre los templarios. Se dice mucho que este fue uno de los motivos por los cuales la orden templaria fue disuelta, fue atacada por la iglesia. Y eso es un hecho histórico. Todo indica que sí fue por esos motivos, por motivos ya de que tenían demasiado poder dentro de Europa y que llegaban incluso a dominar reyes. Así que, siendo un poco, oyendo un poco más allá del análisis de la cuestión social con respecto al pueblo, a la minoría judía en Europa, y que también se dedicaba a la administración de las finanzas de los reyes, ¿no? Incluso a veces se dedicaban a financiar completamente una guerra, ¿no? Como en el caso de la Gran Guerra Turca, ¿no? Donde los turcos invaden Europa y por poco están para entrar en Viena, donde se frenan. Al final de cuentas, es bien curioso que terminan derrotados los turcos, pero a su vez los reyes europeos, sobre todo Leopoldo, termina endeudado con Oppenheimer y con Bettelheimer, ¿verdad? Termina endeudado. Es decir, ¿quién salió victorioso ahí? Es la pregunta adecuada, ¿no? Pero la respuesta para mí, la respuesta ahí, todo esto con los congresos y más el tema del Congreso de Viena y todo,
esas llegan partes. Tengo que hacer un poquito de una breve historia, sabiendo que el mismo Napoleón secuestraba a los papas, o sea, para que reinstauren la compañía de Jesús, y a la vez en el Congreso de Viena es como diciendo, bueno, a ver, ahora ya ganamos nosotros, ya le reventamos las monarquías francesas, ahora seguimos por esto, lo otro. Es toda una puja de poder entre poderes muy grandes. Por eso esa movida que le hacen a Leopoldo y terminan endeudados y todo eso, los que manejan ese dinero y ese poder terminan siendo para el lado de los jesuitas, que son los que siguen manejando las cosas por afuera. Es muy difícil para el que escucha ahora, que sea católico, no lo pueden creer, yo lo entiendo, pero hay que solo investigar, porque no puede ser que nadie se dé cuenta realmente del poder que se tiene desde ahí, de ese poder económico. Es lo mismo. Y bueno, estamos llegando al tiempo de una pausa comercial, pero antes de irnos me gustaría hacer un apunte, ¿no? Con esa cuestión que mencionas de cómo Napoleón llegó a secuestrar a los papas. Hay que decir que en la historiografía se ensalza mucho a ciertas figuras y a ciertos imperios, Martín, pero cuando te pones a analizar ya profundamente la historia, te das cuenta que, por ejemplo, Gran Bretaña forjó su poder global a través de convertirse en un narcoestado prácticamente, ¿no? Hoy en día se critica mucho a los países productores de marihuana o de coca, pero la realidad es que Gran Bretaña, que fue para muchos quien forjó el orden mundial, a través del opio fue como acumuló todo este poder. Y antes, y bueno... Sí, hizo la guerra china con el opio, eso es lo que sí, hizo. Ya llegaremos a ese tema en esta primera temporada de estos programas de Detrás de las Cortinas, pero vamos a irnos a la pausa y regresamos con el tema central de lo social y religioso con la comunidad judía en Europa y todos esos problemas que le acarrió. Vamos a una pausa y regresamos. Max Plan Soaje Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Mi nombre es Samuel Cruz, soy autor del libro El mundo detrás de las cortinas, soy también columnista de varios medios de comunicación, entre ellos el medio independiente mexicano La Era de México, y colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos obviamente TLV1. Este video es para invitarlos a nuestro curso Coronavirus Catalizador para el Gobierno Mundial, el cual estaremos impartiendo en esta plataforma y estará compuesto de 3 módulos. El primero de ellos se titula La búsqueda del dominio mundial, en el cual nos remontaremos a todos esos proyectos e ideas que varios líderes mundiales e ideólogos de primer nivel propusieron bajo el muy obvio nombre de gobierno mundial. El segundo módulo se titula El nuevo orden económico mundial y la gobernanza global, en el cual revisaremos desde los acuerdos de Bretton Woods hasta las instituciones de gobernanza global que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial,
para poner en marcha este ansiado proyecto del gobierno mundial. Y el tercer y último módulo se titula Coronavirus, el evento luminoso catalizador para el gobierno mundial, en el cual revisaremos un concepto de psicología muy interesante que se denomina el efecto luminoso. Así que sin más, los espero en la plataforma de CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Gracias. En cierta medida absorben lo que dejan los templarios luego de la expulsión, y que eso está muy, muy relacionado con el tema del dinero, del poder. Recordemos que los templarios en un momento eran los dueños de la mitad de Europa con todo lo que hacían, y que fueron los primeros acusados de prácticas non santas del comercio, que digamos que supuestamente ellos lo aprenden todo en el Oriente, y que lo traen y que utilizan y generan desde la primera nota de crédito que se utiliza entre punto y punto que los templarios tenían marcado en la ruta hacia Jerusalén. Entonces cualquiera podía recibir una nota en esos puntos sin ser robado en el intermedio. Digamos, son las primeras prácticas bancarias y usureras, que recordemos que dentro del catolicismo o el cristianismo no estaban permitidas las prácticas usureras, y eso hace una gran diferencia de acumulación. Por eso toda esa práctica, y más con lo de Leopoldo, ya existían los jesuitas, pero ya a la vez existían también estas misiones jesuíticas en otras partes del mundo, que tenían países enteros en territorio, de los cuales hacían usufructo también de todo lo que sacaban de esa gente que vivía casi en mano de obra esclava, porque no creo que se haya misiones y el Paraguay se hayan enriquecido tanto como se han enriquecido los jesuitas en esa época, y que después generan este tipo de personajes, como pueden llegar a ser los Rothschild o ciertas personas que son los que, a mi forma de entender, son los que le manejan ese dinero. Y por ejemplo, yo creo que una pregunta que surge, Martín, que surge con mucha frecuencia, que es entre estas costumbres de los templarios, porque hay que decir que los templarios, como bien lo explicas, llegaron a controlar básicamente por completo Europa en el sentido económico, ¿verdad? Ellos ejercieron una especie de banca, ¿no? De una red bancaria cerrada, ¿no? Entre los templarios. Se dice mucho que este fue uno de los motivos por los cuales la orden templaria fue disuelta, fue atacada por la iglesia. Y eso es un hecho histórico. Todo indica que sí fue por esos motivos, por motivos ya de que tenían demasiado poder dentro de Europa y que llegaban incluso a dominar reyes. Así que, siendo un poco, oyendo un poco más allá del análisis de la cuestión social con respecto al pueblo, a la minoría judía en Europa, y que también se dedicaba a la administración de las finanzas de los reyes, ¿no? Incluso a veces se dedicaban a financiar completamente una guerra, ¿no? Como en el caso de la Gran Guerra Turca, ¿no? Donde los turcos invaden Europa y por poco están para entrar en Viena, donde se frenan. Al final de cuentas, es bien curioso que terminan derrotados los turcos, pero a su vez los reyes europeos, sobre todo Leopoldo, termina endeudado con Oppenheimer y con Wertheimer, ¿verdad? Termina endeudado. Es decir, ¿quién salió victorioso ahí? Es la pregunta adecuada, ¿no? Pero la respuesta para mí, la respuesta ahí, todo esto con los congresos y más el tema del Congreso de Viena y todo, esas llegan partes. Tengo que hacer un poquito de una breve historia, sabiendo que el mismo Napoleón secuestraba a los papas, o sea, para que reinstauren la Compañía de Jesús, y a la vez en el Congreso de Viena es como diciendo, bueno, a ver, ahora ya ganamos nosotros, ya le reventamos las monarquías francesas, ahora seguimos por esto, lo otro. Es toda una puja de poder entre poderes muy grandes. Por eso esa movida que le hacen a Leopoldo y terminan endeudados y todo eso, los que manejan ese dinero y ese poder
terminan siendo para el lado de los jesuitas, que son los que siguen manejando las cosas por afuera. Es muy difícil para el que escucha ahora, que sea católico, que sea, no lo pueden creer, yo lo entiendo, pero hay que solo investigar, porque no puede ser que nadie se dé cuenta realmente del poder que se tiene desde ahí, de ese poder económico es lo mismo. Y bueno, estamos llegando al tiempo de una pausa comercial, pero antes de irnos, me gustaría hacer un apunte, ¿no? Con esa cuestión que mencionas de cómo Napoleón llegó a secuestrar a los papas. Hay que decir que en la historiografía se ensalza mucho a ciertas figuras y a ciertos imperios, Martín, pero cuando te pones a analizar ya profundamente la historia, te das cuenta que, por ejemplo, Gran Bretaña forjó su poder global a través de convertirse en un narcoestado prácticamente, ¿no? Hoy en día se critica mucho a los países productores de marihuana o de coca, pero la realidad es que Gran Bretaña, que fue para muchos quien forjó el orden mundial, a través del opio fue como acumuló todo este poder. Y antes, y bueno, Así le hizo la guerra a China con el opio, eso es lo que hizo sí, Gran Bretaña. ya llegaremos a ese tema en esta primera temporada de estos programas de Detrás de las Cortinas, pero vamos a irnos a la pausa y regresamos con el tema central de lo social y religioso con la comunidad judía en Europa y todos esos problemas que le acarrió. Vamos a una pausa y regresamos. Max Plenso AG Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Estamos de vuelta aquí en su programa Detrás de las Cortinas. Me encuentro en compañía de mi amigo Martín Álvarez y estamos hablando un poco sobre este factor social que afectó en la Europa del siglo XVI y XVII a la comunidad judía y mucho antes también, solamente que nosotros nos estamos centrando en este tema, en estos siglos, pero pues podríamos ir mucho más atrás. Martín, se quedó una cuestión sobre la mesa. Y después de toda esa explicación que nos diste de los templarios y de un poco sobre la cuestión religiosa que era mal vista y que generó una visión bastante negativa sobre la comunidad judía en Europa, y a mí me gustaría plantearte algo para que nos des una explicación o que nos expongas tu visión al respecto. Habíamos dicho que el poder que había tomado los templarios en las cuestiones económicas, que llegaron incluso a poseer ejércitos mucho más grandes que cualquier estado, era prácticamente el control de la banca sobre los estados-nación o sobre los imperios, mejor dicho. Y me gustaría plantearte lo siguiente, ya que toda esta visión negativa de los templarios se originó
a raíz de que pues, las deudas eran tan grandes que era mejor irse a la guerra contra los templarios que cubrir todo esa riqueza que estaban demandando el banco templario, por llamarlo de alguna forma. Si tenemos en cuenta eso y lo trasladamos al campo de la finanza, de los hombres de finanzas y banqueros judíos, puede ser que todo esto se haya originado por algo muy parecido con los templarios. Me refiero a la cuestión negativa que se generó en la cuestión religiosa, en la cuestión social, en muchas cuestiones más relacionadas con lo religioso dentro del judaísmo. ¿No sería que algunos reyes trataban de alguna forma desmarcarse de estos banqueros para evitar pagar todas esas deudas que tenían? Mira, la información, ya todo esto tiene siempre, casi siempre las mismas fuentes, ya que el dominio de lo que fue la imprenta, las publicaciones, que es lo que el otro día hablábamos de ese tipo de monopolios, ¿no? De que la gente que tenía una imprenta o que dominaba, que eran muy pocos en realidad en Europa, eran los que Como el dominaban. caso, perdón, como el caso de Menacé Ben Israel, ¿no? Claro, claro, o sea, los que dominaban cierto tipo de monopolio, como puede ser la imprenta, y que a mi entender es todo un manejo de órdenes monásticas y llegando después a los jesuitas y todo, y que ellos tienen muchos inventos porque manejan muchísima información, porque tienen los cerebros del mundo, los van detectando, los van educando y después se utilizan. Entonces el que tiene un monopolio como fue la imprenta o ciertas formas de publicar o que eran los mismos escribas, porque antes las órdenes monásticas, antes de la imprenta, tenían 10, 15 monjes que escribían, copiaban los libros, los copiaban directamente. O sea, esa era la forma de crear esa conciencia o ese, digamos, juzgamiento social que te podía decir no, porque Leopoldo se endeudó con Oppenheimer, pero algo pasó ahí en el medio. El tema de los templarios pasa igual, terminan diciendo que el rey los termina expulsando y que de ahí viene el tema del viernes 13, creo que es el número, porque fue el día que los eliminaron y que no pusieron resistencia. Recordemos que los templarios en realidad no eran los únicos, estaban los templarios, estaban los hospitalarios y estaban los teutones, los caballeros teutones. O sea, eso es muy importante porque cada uno en cierta forma es parte de un ejército, pero que no es un ejército, digamos, solamente una rama militar, porque a la vez tenían el soporte de lo que era la fe, lo que era lo místico, lo que eran, porque ellos eran los defensores y eso también genera cierta discordia. Quizás tardaron cientos de años en llegar a la conclusión de que se estaban endeudando con los templarios en Francia, sabiendo, acordémonos que no me acuerdo exactamente la cantidad porque lo leí hace mucho, tendría que repasarlo, pero fueron 9 franceses, los primeros, los fundadores de los templarios, como también lo intentaron hacer después con los jesuitas, con el tema de Francisco de Borja y todo eso, que llegaron a ser 9 también, no solo fue exactamente Loyola, sino que fueron los creadores. Y siempre terminan como echándole la culpa, pero quizás eso sea lo que decían estas órdenes monásticas o los que manejaban la imprenta, que había 1, 2, 3 campanas para llegar a leer y saber realmente. Siempre los expulsan por lo mismo, siempre pasa lo mismo. ¿Por qué nunca nadie agarró un Rothschild o por qué nunca nadie agarró un Rockefeller, que tampoco era judío, sino que era protestante? O sea, hay algo que siempre los mantiene en el poder y algo pasa como para llevarlo al día de hoy ¿qué pasa con Henry Kissinger? Henry Kissinger está en toda la foto de hace 50 años a la fecha donde hay un acontecimiento importante, aparece Henry Kissinger dando la mano. ¿Es Henry Kissinger un iluminado que seguramente es el 100% Baviera porque es un iluminado de Baviera? ¿O hay alguien que es más iluminado y lo pone a Kissinger para que haga las cosas? Lo mismo pasaría con los templarios, con la gente que manejaba el dinero y la usura en la época. Es decir, los que controlaban la información, ya desde aquella época tenemos antecedentes de que las personas que controlaban
la opinión pública, en este caso en aquella época era a través de la imprenta, sí, que había superado con creces ese detalle que mencionas de cómo algunos monjes tenían que escribir a mano, que copiar a mano de ciertos libros, pero la imprenta pues llegó a ser lo que hoy en día vendría siendo una revolución en las comunicaciones como son las redes sociales, ¿no? Poniendo una comparación. A ese grado llegó a impactar la imprenta en el mundo europeo, ¿no? Claro, la pregunta quizás es si ellos mismos, los jesuitas, generan la historia de que Oppenheimer tuvo que sobornarlo. Ese es el gran problema, porque el que maneja el dinero lo que trata de hacer es manejar la información que circula. Entonces, no es que primero se maneja la información y después manejas el dinero. El dinero es el que genera todos los recursos para manejar la información. Entonces, ahí hay un tema de tire y afloje seguramente. Había otro banquero, un tal Jacob Fugger, que también no sé qué le pasó y desapareció de un momento al otro y supuestamente era el hombre más rico del planeta en la época y todo. Entonces, en esos tires y aflojes entre el Sacro Imperio Romano y que no es Sacro Imperio Romano y que en realidad son no sé, diferentes. Recordemos que antes no existía Alemania, que estaban los francos, entonces todo hay una división de ducados y de administraciones y ya existía desde hace miles de años, existe la educación por intermedio de monjes o de ciertos religiosos que son los que educan a un Leopoldo, como puede haber sido Leopoldo educado por los jesuitas. Entonces, en ese triángulo que genera Leopoldo, los jesuitas y Oppenheimer, yo no sé en realidad quién es el que está mintiendo o no. Lo que sí sé es que siempre están los jesuitas. Siempre hay alguien, o siempre estaban los templarios antes de ellos. Siempre hay alguien en el medio. Me parece que ahí está el tema de quién. Es que cuando entramos a la historia y tratamos de ver lo más imparcial posible, como dice, siempre hay actores que a pesar de su grandeza y del impacto de sus acciones, pues se mantienen fuera de los libros de historia. Como dices, el que controla el dinero controla la información básicamente, ¿no? Y en este caso que mencionas, ¿no? De cómo los jesuitas estaban, pues, más bien se disipa, ¿no? En la historia, quién es el que controla a quién en en la cuestión histórica de las relaciones de poder dentro de Europa y de todos los países hoy en día, ¿no? Hay versiones de la batalla de Waterloo, que uno que mandó una paloma, el otro que en realidad mandó a uno que corría más rápido y que hay otra versión que dice que en realidad lo manejaban los hilos del otro lado y que ya se sabía, que todo, ese es el problema, que de todo eso siempre hay una justificación y cada uno de los que toman parte en las diferentes justificaciones está como ya está cómodo en eso, no, esto fue así, mandó una paloma, hizo todo y los malos del mundo o los ricos del mundo son los Rothschild. Eso ha llegado a un punto que se pone muy obtuso el tema, no se enriquece. Y habría que en realidad saber bien quiénes son siempre los mismos actores. Si hay gente que se puede poner como los Rothschild a financiar guerras y nadie le va a decir nada cuando sabemos que el poder de lo que era un ejército lo tenían los templarios en cierto momento, después los tienen. Esos son poderes muy grandes que no creo que haya uno que diga, bueno, anda a comprar el arma, el otro, y que aparezcan de la nada y que nadie del Imperio Romano le haya dicho nada a este que apareció. Yo lo pongo y tiro mis preguntas mentales, las trato de pasar a este pequeño paño que tenemos en nuestro programa para poder mostrar. Y de la pregunta vienen las soluciones. O sea, puede aparecer un Soros y de repente hacer quebrar la bolsa de valores y ganar miles de libras en un fin de semana, como dicen, y nadie le dice nada a Soros. O sea, nadie. O sea, pueden un tipo como Trump
de repente de un día para el otro le cortan las cuentas, todo, que era supuestamente el tipo que tenía la mayor inteligencia del mundo, del país más poderoso del mundo, y de un día para el otro lo cortan. ¿Hay algo más arriba de eso? A mí me parece que esa es la gran pregunta. ¿Hay algo más? Y en este caso yo te lanzo la pregunta, ¿no? Porque yo creo que es la pregunta que se está haciendo las personas que nos están viendo. ¿Quiénes son esas personas que están detrás? Detrás de las figuras como lo mencionas, ¿no? Los Rothschild o Soros. ¿Qué hay detrás de ellos? Hay todo un sistema como si fuera una telaraña, que sigue siendo parte de una pirámide, porque todos los sistemas acá son piramidales, porque si no, no existiría el control. Y es un control, digamos, cuasi mafioso, no, es mafioso en realidad, es un control mafioso del mundo, de todo lo que pasa y de ciertas instituciones que mantienen el poder, el adoctrinamiento, otras instituciones. Nosotros en Argentina tuvimos hace poco, hace como 2 o 3 años, la visita del gran rabino de Malta. O sea, supuestamente los caballeros de Malta son los guardianes del Papa y son el brazo armado descendiente de los hospitalarios, pero su gran figura en la isla de Malta es un rabino, y la Cabalá y todo eso. O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, hay todo un sistema de poder en lo que... dentro de mis conclusiones y dentro de mi ignorancia hay un sistema de poder. Ese sistema de poder lo manejan cierto grupo de familias romanas y no tan romanas, sino adaptadas a lo que sería la Italia del poder. Hay un gran poder en el Vaticano, terrible poder del Vaticano, que lo manejan mafias, esa es la verdad, y que de ahí se maneja todo. Hay una parte que sería, digamos, judaica o más sionista, que maneja el poder, por eso hay montones de bancos, todos los nombres, los Rothschild y todo, pero del otro lado hay un sistema católico que dominado por el Vaticano, pero que ellos en realidad no son católicos, no creo que sean católicos de lo que es normalmente el católico que trabaja, va a misa, vuelve, ahorra, normal, no creo que sea eso, y que son los que dominan los suprapoderes, el Banco Internacional de Pagos. Si no existiera el Banco Internacional de Pagos, no existen todos los demás. Y ahí tenés ultracatólicos. Buscá el Banco de Inglaterra. ¿Quién es el presidente del Banco de Inglaterra? Es el católico del año en Inglaterra. Y estás en el Banco de Inglaterra. Mirá el Fondo Monetario Internacional, que sería donde ponen plata todos los países. Ahí la tenés a Cristalina, ultracatólica también. Hay dos ramas del poder financiando la gran bola esta de las familias y de la nobleza negra. Hay mucho por tratar, Martín. Hay mucho por tratar aún en este programa Detrás de las Cortinas. Desafortunadamente, pues estamos llegando a la conclusión de esta segunda emisión. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.